Estas eran las palabras del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Y para hablar acerca de este tema estamos con César Ulloa. Él es analista político desde el Ecuador. César, muy buenos días. ¿Cómo estás? Queremos saber cómo se vivieron los comicios en Ecuador. Magali, buenos días. Un cordial saludo a toda la audiencia que sigue con mucha atención este espacio. El día de ayer, pese a las condiciones de inseguridad, el Ecuador vivió una fiesta democrática y por segunda ocasión en menos de 3 años el correísmo ha sido derrotado. Un candidato joven de 35 años, con una corriente de centro a la derecha, con un discurso prometedor, enfatiza el combate a la inseguridad como eje sustantivo de la campaña y eso le permite lograr el primer lugar en estas elecciones en una campaña que ha sido bastante atípica por la disolución que antecede a las elecciones de la Asamblea, por los altos niveles de inseguridad del magnicidio contra el candidato Fernando Villavicencio, pero además por una situación de crisis económica bastante grave que posiblemente convierte a uno entre los otros retos que tendrá el candidato Daniel Noboa para encarar el año 5 meses de gobierno que le espera. Ujú. César, ¿por qué pensás que ahora todo el pueblo ecuatoriano decidió volcarse en este presidente joven con 35 años y directamente sin experiencia? Porque el pueblo ecuatoriano atraviesa un hartazgo, hay una fatiga cívica, ese es un voto de rechazo hacia la clase política tradicional, pero sobre todo es un voto de rechazo ante esta paradoja, este clivaje que hemos vivido durante más de 10 años, que es el correísmo y el anticorreísmo, y Daniel Noboa se alza con la victoria electoral con un discurso más bien integrador, un discurso que trata de atrapar al mayor segmento del electorado, que es los jóvenes. En el Ecuador, el 30% de personas que sufraga va entre los 16 a 29 años, pero por otra parte también Daniel Noboa se corre de las prácticas políticas de las tiendas que tradicionalmente estaban disputando los primeros lugares. Entonces me da la sensación que es un voto castigo a la clase tradicional, es un voto además castigo al correísmo porque es una segunda ocasión que en menos de 3 años pierde elecciones, pero también es un voto, entre comillas, intergeneracional que busca unas nuevas prácticas, unos nuevos resultados en una situación extremadamente compleja como es la que vive Ecuador al momento. Justamente de esa situación compleja que está viviendo el Ecuador, como bien marcás, la inseguridad, el estado de excepción que tiene el país y también económicamente, ¿pensás que Daniel Noboa puede afrontar todas esas situaciones que está viviendo el país? Bueno, Daniel Noboa tiene un escenario de altísima complejidad porque posiblemente al año nosotros cerremos con una tasa de 40 muertes violentas cada 100,000 habitantes, un déficit fiscal aproximado de 3.500 millones de dólares. Tenemos una tasa de desempleo de 7 de cada 10 en condición de desempleo y el 50% de aquellos son jóvenes. Creo que es un momento extremadamente complejo. Yo no creo que ni Daniel Noboa ni ningún candidato o candidata tuvo la fórmula mágica, Ujú. además que es un periodo tan corto de transición, porque a octubre del año que viene las organizaciones políticas entran a un proceso de democracia interna en donde tendrán que confeccionar nuevamente las listas para las presidenciales y las nacionales en la Asamblea Nacional. Ujú, Entonces, Novoa tiene un reto enorme en un tiempo corto y con pocos recursos. ujú. Es decir, lo que a Novoa le puede auspiciar un buen desempeño es que las fuerzas políticas sean generosas, abran las manos y que posiblemente se trabaje en un acuerdo nacional mucho más amplio. ¿Cómo se posiciona Noboa con respecto a la región, a Latinoamérica? Bueno, Novoa es de una corriente de centro a la derecha, su legitimidad de origen viene del sector empresarial, es una persona con poquísima experiencia política, apenas fue cerca de 2 años asambleísta por una provincia pequeña del Ecuador, llegó con cerca de 30,000 votos a la asamblea y ahora gana la elección presidencial. Novoa no ha manifestado todavía cuál va a ser su alineación ideológica con sus pares de la región. Posiblemente siga un gobierno extremadamente pragmático en donde busque más que alianzas ideológicas soluciones sustantivas en términos económicos, de mercado,
de comercio y también de intercambio bilateral y regional para el momento que vive el país. Ujú. César, ¿cómo ves que en distintos puntos de Latinoamérica ya se siente o se puede ver lo que tiene que ver con un ala más conservadora con respecto a los electores también y a quienes están en el poder? ¿Por qué decís que se da esto? Bueno, por el fracaso en los resultados del progresismo, del socialismo del siglo XXI, del giro a la izquierda, como se le quiera llamar. Entonces la gente, si bien no tiene una actitud pendular de izquierda a derecha, sin embargo busca una alternativa distinta que pueda satisfacer las demandas inmediatas, las demandas ciudadanas que son Ujú. impostergables. Entonces, frente a un déficit de cumplimiento en la narrativa, así como en la práctica, se van quedando postergados las propuestas del socialismo del siglo XXI, del giro a la izquierda, del progresismo, y la gente busca probar fórmulas nuevas, busca candidatos distintos, en donde posiblemente se pueda explorar nuevas soluciones a las problemáticas. Entonces me da la sensación que en el Ecuador pasó eso, es decir, la gente en ese hartazgo, en esa fatiga cívica, está buscando un candidato distinto que indudablemente ha ofertado, ha ofrecido una serie de cosas, pero vamos a ver cómo las resuelve en un año extremadamente complejo por falta de dinero, por el tema de inseguridad, pero sobre todo porque es un año de transición, lo que no quiere decir, por cierto, que el candidato, si lo hace bien, se presente a la reelección en el 2025. ¿Cómo decís que se pueden llegar a comportar lo que tiene que ver con las mafias, con el tema de la inseguridad en el país, frente a la postura de Noboa que quiere erradicar totalmente y fortalecer la seguridad en el país? Bueno, ese es un tema demasiado complejo porque es conocido para la región y para América Latina que durante estos 2 últimos años hemos vivido unas masacres en los centros carcelarios Ujú. históricas y de altísima intensidad y de impacto. El tema del crimen transnacional organizado está asociado directamente con la comercialización de droga. Ecuador termina siendo al día de hoy como el segundo comercializador de droga para Europa. Y luego el tercer problema es la narcopolítica, es decir, el financiamiento oscuro de organizaciones políticas con dineros del narcotráfico. Entonces, no es un escenario muy sencillo porque en los últimos 2 años hemos visto una escalada en cuanto a la apropiación de territorio por parte de las bandas organizadas que en contubernio con la delincuencia común y también con la ineficiencia de la policía y de las Fuerzas Armadas han logrado incluso en algunos momentos tener el control de territorios importantes como la zona Ujú. 8 en Ecuador, en donde a la vuelta de los retenes policiales o de los lugares de control de Fuerzas Armadas se produce sicariato. Entonces, Novoa tiene una tarea muy compleja que, insisto, solo será posible de solución en la medida que logre un acuerdo mucho más amplio con las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional, que por cierto tienen una agenda bastante propia, pero vamos a ver si se alinean o no a este candidato joven, a este Ujú. candidato presidente que tenemos ahora. César, por último, ¿cuándo será la investidura y cómo? Bueno, se espera que en la última semana de diciembre exista el traspaso de mando. Eh, Entiendo que desde el día de hoy se va a conformar equipos para la transición en términos de entrega de información, de procesamiento, pero la palabra definitiva tiene el Consejo Nacional Electoral, que es el rector del sistema en las elecciones en el Ecuador, pero con mucha posibilidad se realizará la última semana de diciembre. Perfecto, César, muchas gracias. Muchas gracias, a las órdenes.